Hoy es 7 de junio, es el Día del Periodista, y se me ocurre que el asunto amerita un comentario que tal vez hagamos después de este resumen, en el siguiente capítulo del programa. Pues no va a estar Willy, que se va un poquito más temprano, porque como ustedes bien saben, el periodismo en general y los medios de comunicación en el mundo en general están atravesando una crisis y un viaje hacia alguna parte desconocida. Y todo lo que estamos en los medios estamos atravesando esa crisis, ¿no es cierto? Así que tal vez el tema, si después me sobran 5 minutos, les voy a presentar un punto de vista sobre el asunto. Dicho esto, el día merece un repaso, que arranca, por supuesto, con el presidente Fernández, de quien voy a hablar enseguida, porque si es difícil establecer en qué aspecto de la vida pública se ha destacado el presidente Fernández, seguramente ese ámbito no es la política exterior, ¿no? Donde el presidente ha presentado unos cuantos extravíos y algunas posiciones inclusive bastante desopilantes, ¿no? Y como hoy parte hacia Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas, y fue designado por el presidente Maduro como su abogado, digamos, el asunto merece enseguida un comentario. Dicho esto, ayer el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, no solamente aseguró que el este del país, esto es el famoso Donbass, está a punto de colapsar, sino que además ha visitado de modo sorpresivo a las tropas que están allí todavía luchando por la independencia de Ucrania en la parte fronteriza con Rusia, ¿verdad? Sí. Así que bueno, un momento muy complicado para Ucrania, ¿no? En este contexto... Muy audaz lo de Zelensky. Muy audaz lo de Zelensky. Exactamente. Acá Juan Dilo, si lo pueden escuchar, está aportando que... Sí, perfecto, se escucha, Marcelo. Ha sido muy audaz, lo cierto. Bueno, hay un conjunto de ejercicios militares en este momento que dan cuenta de la gravedad del cuadro de cosas a nivel europeo, por lo menos, ¿no? Para empezar, hay ejercicios de la OTAN junto con militares polacos y con integrantes de los ejércitos de los países bálticos, que son Letonia, Estonia y Lituania, y al mismo tiempo hay un ejercicio militar entre Estados Unidos y Suecia en el mar Báltico, con un gigantesco portaaviones norteamericano que mide como 300 y pico de metros largo, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Acá todo el mundo me dice que me mejore, muchas gracias, y también gracias a los que nos felicitan por el Día del Periodista. Bueno, dicho esto, estos ejercicios militares dan cuenta evidentemente de la preocupación que hay en Europa por un avance de los rusos en algún momento de esta historia. En este contexto, el gobierno británico ha confirmado que le está enviando a Ucrania misiles de alcance medio. Esta mañana Juan nos confirmó que son misiles que alcanzan los 80 kilómetros, ¿no? M216. Los M216. M216. Que son misiles que están en el límite de lo que evidentemente Rusia está considerando como una arma de no largo alcance, siendo que los rusos advirtieron a Europa y al mundo que de haber misiles de largo alcance iban a extender su ofensiva sobre el resto del continente. En este contexto también habló ayer el terrorífico señor Sergei Lavrov, que calificó de fantasía cualquier posibilidad de volver a las líneas divisorias originales previas a la guerra, o a la invasión, mejor dicho, lo cual obstruye evidentemente el diálogo diplomático, que por supuesto está muy lejos de ocurrir, ¿no es cierto? La ONU ha documentado ayer, y esto es muy importante para el presidente Fernández, por si se le ocurre en la Cumbre de las Américas presentar una defensa sobre el estado de cosas de Rusia, ¿no? Ha documentado 124 casos, de haber mucho más, por cierto, de violencia sexual cometida por sus soldados sobre población civil ucraniana, particularmente, imagino, sobre mujeres, ¿no? Y dentro de las compañías que están abandonando Rusia, que son muchas ya, ayer se ha sumado la cadena de hoteles Marriott, que ha resuelto también, después de 25 años, bajo el argumento de que es imposible continuar operando, ha decidido abandonar sus operaciones en Rusia, ¿no? Una Rusia que está intentando buscar o conseguir compradores
al grano saqueado a los ucranianos. Saben que ha habido varias imágenes que han mostrado cómo los tipos se están robando los granos y el acero de Ucrania y están ahora a procurarlo venderlo, seguramente en el África, ¿no? Ojalá esto no ocurra. Y para agravar el cuadro de cosas, siempre hay un agravante acá. Hubo uno este fin de semana cuando se supo que un avión australiano, un avión de la Fuerza Aérea Australiana o del Ejército Australiano fue perseguido por un avión chino en un ámbito del mundo donde también hay muchas tensiones, que es el Mar del Sur de China. Ayer el Organismo Internacional de Energía Atómica, que preside un argentino que se llama Rafael Grossi, que es un tipo muy importante, ha advertido que Irán está a punto de conseguir una bomba atómica, ¿no? Sí. Por lo tanto, el cuadro de cosas a nivel global está evidentemente muy, muy complicado. Bueno, y por último, antes de meternos en los temas argentinos, el señor Elon Musk, muy pesimista, ha dicho él por lo menos, respecto del estado de cosas en la economía mundial, aparentemente ha abandonado o está amenazando con abandonar la compra de Twitter, acusando a sus directivos de engañarlo con los números. Sí. Bueno, dicho esto, y casi como el colmo de los colmos, el gobierno se indica a Coldplay como un eventual responsable de una crisis cambiaria, ¿no? Claro. Dios mío. Claro. Coldplay, Dios mío. Es importante entender, Marcelo, que Coldplay acá no tiene nada que ver. Bueno, Coldplay cobra, el tema es cómo se compran los dólares con la montaña de pesos. El éxito de Coldplay, esto es el hecho de tener 10 funciones en la Argentina, exitosísima, superando por supuesto a los Rolling Stones, superando a Roger Waters, etcétera. Bueno, si va a significar 60 millones de dólares, ¿no? Claro, y esto pone en crisis al Banco Central de la República Argentina, señores. Claro. Vamos a dedicarles después su Viva la Vida de Coldplay o de Scientist, ¿no? El científico, ¿no? El científico, claro. Siendo que este es un gobierno, obviamente, de científicos, según ha dicho el presidente Fernández. Claro, atención, Marcelo, es el cepo cambiario. Los empresarios que traen a Coldplay perfectamente pagarían los dólares de su bolsillo y comprarían los dólares en el mercado libre. Sí, claro. Lo que pasa es que el gobierno los obliga, en este caso, a tener una ganancia extraordinaria porque tienen que comprar los dólares a 125 y alguien en el Banco Central lo autoriza, Marcelo. Exactamente. Bueno, ayer siguieron los chispazos entre el expresidente Macri y los radicales, y en este caso con Gerardo Morales, que están discutiendo sobre el papel en la historia que ha tenido don Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Importante, Marcelo. Siendo que Macri calificó a Yrigoyen del primer populista y esto ofendió al presidente del radicalismo, que es Gerardo Morales, ¿no? Suerte que Macri no se metió con Ángel Gallardo, ¿no? Claro. Bueno, o con otras figuras históricas de la Argentina, todas por supuesto con algunas cosas para polemizar, porque de caso, les juro que fue de casualidad. El otro día me puse a leer la historia de Ángel Gallardo, estaba leyendo la historia de Ángel Gallardo, ¿no? Que entre otras cosas, además de creo que fue un gran naturalista, y por eso el museo que lleva su nombre y la avenida que lleva su nombre aquí en la ciudad de Buenos Aires, él fue canciller del gobierno de Yrigoyen hace de estos 100 años. Y yo descubrí, porque no lo sabía, que el tipo era medio nazi, ¿no? Había unos cuantos en aquellos años. Marcelo, era un admirador de Benito Mussolini, ¿no? Claro. Así que bueno, en tren de polemizar, digamos, alrededor de la historia de la Unión Cívica Radical y de la historia argentina, bueno, podemos empezar a discutir el papel y las ideas de cada integrante de la historia argentina de hace 100 años y así terminar con la coalición opositora, ¿no es cierto? Exactamente, Marcelo. Nada, un papelón de parte de los integrantes de la oposición discutir por estas cosas. Bueno, las últimas encuestas indican, primero, una encuesta conocida ayer de la consultora Suban Córdoba, que establece a quién la gente votaría y a quién no,
el ranking de no lo gana Nicolás del Caño, a quien la gente aparentemente nunca votaría como presidente. Y en segundo lugar aparece el presidente Fernández. Y entre las personas que tienen menos rechazo, todos tienen mucho rechazo, pero el que menos tienen están Facundo Manes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. También ha habido una encuesta que muestra un nivel de coincidente, por supuesto, de desaprobación a la gestión del presidente Alberto Fernández. Bueno, obviamente que lo que le faltaba a esta historia era la carta de renuncia de Matías Culfas, que permaneció en el gabinete del presidente Fernández prácticamente 2 años para finalmente denunciar en el día de ayer lo que todo el mundo sabía, es decir, niveles altísimos de... Él dice, habla del internismo, del exasperante internismo dentro del internismo, particularmente en el ámbito de la Secretaría de Energía. De los subsidios a los ricos, Marcelo se acordó también. 2 años tarde. Sí, y vuelve a insistir con la idea de que las condiciones de la licitación del gasoducto fueron adoptadas por IASA, que es la ex Enarsa, una compañía que está destinada, por supuesto, al escándalo público, y que eso fue manejado por gente de la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier caso, hubo después, creo que fue esta mañana, un rechazo a las acusaciones de Matías Culfas, que yo entiendo, yo no sé mucho de esto, pero por lo que he leído y escuchado, Culfas es una persona muy allegada al presidente Alberto Fernández. Tal vez, después de Marcela Lozardo, que también fue eyectada del gabinete, la persona más allegada a Fernández del gabinete, y ahora es la vocera Gabriela Cerruti la que rechaza in limine las acusaciones que ha presentado Culfas respecto de esta historia. Total, acá lo importante del caso es que Argentina no está en condiciones de hacer un gasoducto, porque por el desgobierno del presidente Fernández, por las internas que ocurren no solamente, entre la señora Kirchner y el presidente Fernández, sino las que ocurren en cada una de las reparticiones públicas, porque el conflicto general, y aquí hay un gran error de Fernández, aquí hemos comentado hace un tiempo que obviamente un gobierno de coalición es un gobierno que presenta conflictos, pero Fernández ha cometido el error de permitir que ese conflicto se reproduzca en cada una de las reparticiones públicas. Así es, el loteo horizontal del gabinete. Donde si aquí hay muchas tribus políticas intentando gobernar, en cada oficina pública hay un indio de cada tribu. Sí. Y los de la misma tribu, los de la misma tribu parece que también se pelean, Marcelo, acá. Están peleados los de las mismas tribus, indios, un desastre. Bueno, lo que importa es, ayer fue, por acá tengo el texto, fue Carlos Pañi, el que ayer hizo un comentario muy relevante respecto de la radiografía de la decadencia política argentina, un país incapaz de resolver un tema tan central como es un gasoducto. Esto se conecta, por supuesto, con la falta de dólares, con la falta de gas. Claro. Argentina importa barcos de gas que valen muchísimo más plata que hacer un gasoducto. Me parece que... y la misma empresa que importa el gas en los barquitos es la que teóricamente tiene que construir el gasoducto. Claro, tal cual. Es un delirio nunca visto, Marcelo. No, claro, un delirio, por supuesto, ¿no? Claro. Yo creo que acá hasta debe haber habido un boicot al gasoducto, ¿no? Hay quienes dicen eso, sí. Claro, obviamente. Bueno, lo que está claro es que un presidente de un país complicadísimo en materia energética, que tiene el yacimiento de gas shale, o como se llame, probablemente más grande del mundo o el segundo más grande del mundo, y que no puede resolver ni tomar la determinación de cómo se hace un gasoducto, es un presidente que no está en condiciones de gobernar. Que habrá que bancarlo hasta fin de su mandato, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Pero tengamos claros que el tema del gasoducto es como una especie de
Aleph, como diría Borges, se me ocurre ahora, es decir, el punto donde se concentran todos los puntos. O sea, ahí está todo metido, la falta de dólares, la falta de producción, la falta de inversión, la falta de energía, el desaprovechamiento del que hace la Argentina de sus recursos. O sea, ahí se mezcla todo. Los precios máximos, claro, todo. O sea, bueno, si el presidente Fernández no es capaz de resolver semejante asunto, no es un presidente capaz de gobernar un país, que por supuesto deberá quedarse hasta el final de su mandato, no hay ninguna duda, pero sepamos que tenemos un presidente que no es capaz de resolver un problema central de la Argentina, no solamente de resolverlo, sino de conseguir sobre el asunto un mínimo de consenso. O sea, es finalmente el presidente, su coalición, su gabinete y el conjunto de la política argentina la que nos pueden resolver un gasoducto en un país que tiene problemas de energía dramáticos. Es como que nosotros no podemos resolver el funcionamiento de un micrófono. Pero obvio, claro. Mira, nosotros hacemos radio. ¿Y qué problemas tiene? Mire, no tenemos micrófono. Y bueno, ¿sabes qué? Flaco, dedicate a otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, ayer ya el presidente empezó a sugerir cuál es su posición respecto al estado de cosas en el mundo, donde se destaca aún menos que en materia de gasoductos, cuando presentó junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el proyecto de impuesto a la llamada renta inesperada. Ayer el presidente dijo, yo no lo podía creer cuando lo escuchaba, que le explicó al presidente Macron, creo, no sé si citó a Macron o Olaf Scholz, el canciller alemán, los problemas que la guerra está generando en el sur. Es decir, el presidente sigue creyendo en que el mundo está dividido entre norte y sur, ¿no? Entonces, claro, allá en el norte tienen una guerra que acá en el sur padecemos las consecuencias. En el África, dijo, en el Caribe, en el Asia y por supuesto en América Latina, ¿no es cierto? Entonces yo le dije esto, dijo al presidente Macron o a Olaf Scholz, como si Macron o Scholz fuesen los responsables de la guerra. ¿Por qué no se lo advirtió a Vladimir Putin cuando le ofreció las puertas de la Argentina para el ingreso de Rusia a América Latina? Me parece que se equivocó de acusado el presidente. ¿Sí? Y aquí estamos en un problema muy serio, porque si el presidente Fernández supone que la culpa de esto es de Macron o de Scholz, ya no está entendiendo el diario. Porque obviamente que el responsable de la invasión es Putin. O sea, ¿a quién se le ocurre plantear que esto es una guerra que ocurre en el norte y la culpa tiene en el norte? Y como consecuencia de lo cual, presumo y ruego a Dios que esto no lo diga en Los Ángeles, que el mundo debiera levantar las sanciones a Rusia y a los oligarcas rusos y a Putin y impedir el ingreso de armas a Ucrania. Bueno, ojalá no ocurra, pero allí parte el presidente Fernández, hoy creo, esta noche, a la cumbre de Los Ángeles, donde su amigo López Obrador anticipó que no va a participar, donde el presidente del Uruguay no va a estar porque tiene COVID, y porque efectivamente allí va en nombre, por lo menos por lo que dijo Nicolás Maduro, y el presidente no lo desmintió, el general Cerruti tampoco lo desmintió, va en nombre de Nicaragua, Venezuela y Cuba a plantear el problema más importante de la cumbre, que es, a juicio de quien mira esto de este ángulo, la ausencia de 3 países de la región que están gobernados por procesos o autocráticos o dictatoriales. El presidente va a ser acompañado, o invitó a que lo acompañe, a Sergio Massa, ¿no es cierto?, que según leo esta mañana en el diario Clarín, invitó a Massa no por su destacado papel en el ámbito internacional, sino para atenuar el conflicto de Massa con Scioli, que fue designado en lugar de Matías Culfas, y que esto aparentemente le cayó mal a Sergio Massa. ¿Podrá Sergio Massa, ante la inminencia, presumo yo, de que el presidente vuelva a presentarse como un extraviado ante el mundo, detenerlo? Lo dudo.
mucho.